¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el castigo, el rencor y la pérdida de fe tomaran forma y vinieran por ti en Navidad? Hoy hablaremos de Krampus, la sombra de Santa Claus, la figura que aparece cuando el espíritu navideño muere y con él la humanidad de una familia. Krampus, de la película del 2015, es una reinterpretación moderna de un mito europeo que lleva siglos castigando a quienes olvidan el sentido auténtico de estas fechas. Yo soy Rox, psicólogo, y hoy analizaremos a Krampus. Vamos a saber qué lo motiva, qué representa y qué tan probable será encontrar algo parecido en la realidad. Algo que siempre me ha intrigado de figuras como Krampus es cómo encarnan emociones humanas que preferimos ignorar. Resentimiento, decepción, expectativas rotas. A diferencia de lo que muchos creen, no todo monstruo es solo violencia. A veces es un símbolo de lo que reprimimos hasta que explota. No olvides darle like, suscríbete y compartir. Y recuerda, la meta es llegar a los 5,000 suscriptores antes de acabe el año. Krampus habita en un entorno que mezcla tradición, folclore y una crítica fuerte a la pérdida de valores familiares. En la película aparece cuando una familia rompe su vínculo, deja que las tensiones ganen y pierde todo rastro de esperanza, unión y fe. Es un ser milenario, la sombra de San Nicolás, un equilibrio oscuro que existe desde hace generaciones. Castiga no solo acciones sino actitudes, apatía, egoísmo, desdén por lo que antes daba sentido a estas celebraciones. Y aquí muchos esperarían que yo dijera que el trauma familiar explica todo, pero reducir el comportamiento humano a un solo factor es un error. He visto familias fracturadas donde el resentimiento se convierte en violencia, y otras donde se transforma en resiliencia. La diferencia no siempre está en lo que les pasa, sino en cómo deciden enfrentar la pérdida y el enojo. Krampus no es solo una invención moderna. Según la película, ha existido durante miles de años, operando como la sombra de San Nicolás. Surge del folclore europeo, específicamente de las tradiciones austriacas y germánicas, donde representaba el castigo por la desobediencia. En la película vemos su manifestación en el contexto de la América suburbana contemporánea, donde una familia disfuncional, los Engel, experimenta conflictos típicos de la modernidad, consumismo desmedido, hipocresía y una Navidad desprovista de su significado original. La tía Dorothy y el tío Howard representan el materialismo extremo y la competitividad familiar. Los padres de Max, Tom y Sarah intentan mantener la paz pero están emocionalmente agotados. Max, un niño que aún cree en la magia navideña, se ve empujado al límite. El detonante es simple pero devastador. Max rompe sus cartas a Santa Claus. Ese acto simbólico de renuncia a la esperanza es lo que convoca a Krampus. No es solo la renuncia de un niño, es la culminación de toda una familia que ha perdido el espíritu navideño, que representa algo más profundo, la conexión humana, la gratitud y el amor incondicional. Aquí muchos esperarían que yo dijera que el trauma histórico de Krampus lo explica todo, que es una víctima del sistema mitológico, pero he estudiado casos donde individuos con traumas profundos desarrollan patrones de castigo compulsivo hacia otros, proyectando su dolor. Pero Krampus no muestra indicios de estar traumatizado. No actúa desde el dolor, sino desde la convicción absoluta. Es un agente de consecuencias, no de venganza personal. Y esa diferencia es crucial para entender su psicología. La historia de Omi, la abuela, nos da una ventana a cómo opera en la Austria de posguerra. Una niña rodeada de crueldad, hambre y desesperanza pierde su fe navideña. Krampus arrasa su pueblo entero, excepto a ella, dejándola como recordatorio viviente. Este patrón se repite. Krampus no solo castiga, también enseña a través del horror. Es pedagógico en su brutalidad. Krampus no interactúa con otros de forma humana, él observa, acecha y analiza. Su relación con las personas es instrumental. Estudia sus fallas, expone sus quiebres y luego decide su castigo. No busca empatía, busca una confrontación. Sus ayudantes, desde juguetes demoníacos hasta elfos enmascarados, funcionan como extensiones de su voluntad. Cada uno refleja una faceta distinta: ridiculización, terror infantil, caos, ruptura del control. Krampus no es producto del entorno navideño, él es el recordatorio de lo que pasa cuando ese entorno se corrompe. No actúa en contra del espíritu de la Navidad, actúa contra quienes lo han traicionado. Krampus no tiene relaciones interpersonales en el sentido convencional. Él no se conecta emocionalmente con nadie. Sus únicos vínculos son con los elfos oscuros, el hombre de jengibre, el Jack in the Box demoníaco y otras criaturas navideñas corrompidas. Pero incluso estas relaciones son jerárquicas y funcionales, no afectivas.
Estos ayudantes parecen ser extensiones de su voluntad, representaciones físicas de la perversión de la inocencia navideña. Los juguetes, símbolos de la alegría infantil, se convierten en instrumentos de terror. Esto nos habla de una mente que entiende profundamente la psique humana y sabe cómo subvertir lo que amamos para convertirlo en nuestra peor pesadilla. Con la familia Angel, Krampus establece una dinámica de cazador-presa que es reveladora. Primero, aísla, crea una tormenta de nieve sobrenatural que corta toda comunicación y escape. Luego vigila, deja pistas de su presencia, los muñecos de nieve siniestros, la bolsa de juguetes, etc. Después juega, permite que intenten defenderse, sabiendo que es inútil, y finalmente ataca uno por uno. Sus ayudantes capturan a los miembros. Con Beth, la hermana adolescente, vemos su paciencia sádica. La observa esconderse bajo el camión, rodea el vehículo, aparentemente se va, pero deja caer el Jack in the Box que la captura. Con Howie Jr. baja un gancho por la chimenea con el hombre de jengibre, aprovechando que Howard se quedó dormido y el fuego se apagó. Esta manera de operar revela algo crucial, y es que Krampus disfruta el proceso. No es un verdugo deficiente que elimina rápidamente, es un torturador psicológico que prolonga el sufrimiento porque entiende que el verdadero castigo no es la muerte, sino el terror absoluto y la desesperanza. Su única relación con intención comunicativa es con Omi, a quien dejó viva décadas atrás. Ese acto muestra que Krampus tiene capacidad para la clemencia selectiva, pero siempre con un propósito: convertir a sus víctimas en mensajeros de advertencia. Omi vive con el trauma de presenciar la destrucción de todo su pueblo, y esa carga psicológica es parte del castigo de Krampus. Intentar analizar psicológicamente a Krampus es casi un acto de inocencia. No estamos frente a un humano, sino frente a una idea con garras. Si lo observamos desde un lente clínico, su conducta revela patrones que podemos interpretar, aunque sea desde la metáfora. Krampus opera como alguien con una personalidad antisocial extrema, manipula, acecha, no muestra remordimiento y mantiene un control absoluto sobre cada escena que toca. Pero hay algo que lo separa del psicópata común. No castiga por capricho, castiga por principio. Su maldad tiene reglas, y eso paradójicamente lo hace más peligroso. Su superioridad moral es evidente, no se ve a sí mismo como un villano, se considera un juez, un ejecutor y un redentor de un orden que solo él entiende. Es un narcisista moralizante, convencido de que la humanidad merece corrección, aunque esa corrección venga envuelta en terror. Cada una de sus cacerías sigue un patrón rígido. Primero acecha, después desorienta, luego espera y finalmente castiga. Es un ritual que repite sin desviaciones desde hace siglos. Esa rigidez recuerda mentes obsesivo-compulsivas severas, con sistemas morales inflexibles, reglas internas inquebrantables y perfeccionismo moral llevado al extremo. Para Krampus, perder el espíritu navideño no es un error, es una traición. Y aquí surge otro rasgo muy oscuro, que es el sadismo. No porque disfrute la sangre o la violencia sin sentido, sino porque obtiene gratificación en el proceso. Para él el castigo no es solamente un final, es un espectáculo pedagógico, ya que juega con sus presas, prolonga el terror y saborea cada segundo. El director Michael Dougherty lo dijo claramente: Krampus disfruta lo que hace, y eso lo sitúa en un punto donde la justicia que cree impartir se mezcla con un placer profundo por el sufrimiento ajeno. Pero quizá lo más revelador en su convicción: se percibe como un agente de justicia cósmica, un ser con derecho a decidir quién merece redención y quién merece ser arrancado del mundo. Esa certeza recuerda el delirio grandioso en humanos, un sistema de creencias inflexible en el que la persona se asume elegida, necesaria e indispensable. En Krampus ese delirio se vuelve dogma. Emocionalmente es un desierto. No siente empatía, aunque entiende perfectamente el dolor humano. Lo analiza, lo explota y lo usa como un arma. Es la desconexión emocional más pura, ya que puede comprender el miedo, pero no lo comparte. Si fuera humano, hablaríamos de lexitimia severa o rasgos psicopáticos profundos. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, su mente funciona en absolutos. O tienes espíritu navideño, o eres culpable. O crees, o mereces sufrir. No hay matices, no hay redención a mitad del camino. Un gesto de desesperanza, como romper una carta, es suficiente para justificar la caída de toda una familia. Así opera una mente que no tolera la ambigüedad. Podemos analizar su comportamiento como un sistema de reforzamientos. Cada grito, cada momento de terror, refuerza su conducta. Cada alma castigada corrige el error moral del mundo.
lo que para él es un alivio, y cada acto confirma su creencia interna de que está haciendo lo correcto. Si imaginamos el cerebro de Krampus en términos humanos, encontraríamos un perfil inquietante, una corteza prefrontal desconectada, una amígdala hiperactiva monitoreando cada falla moral, un sistema de recompensa dopaminérgico que estalla ante el sufrimiento ajeno y un déficit de neuronas espejo que le impedirían sentir lo que otros sienten. Y un cerebro diseñado no para convivir sino para juzgar. Cuando hablamos de entidades que castigan, que aparecen cuando algo profundo se rompe, solemos pensar en figuras como Pennywise, Freddy Krueger o incluso Jigsaw en Saw. Pero Krampus no encaja del todo en ninguno de esos moldes. Su propósito es distinto, más retorcido y más disciplinado. A diferencia de Pennywise, que solo existe para devorar y jugar con el miedo, Krampus tiene un código moral, un código brutal, pero coherente. Pennywise representa el caos absoluto, Krampus la consecuencia absoluta. Con Freddy Krueger comparte un detalle, ambos disfrutan del terror que provocan. Freddy es un espíritu vengativo que actúa desde su propio dolor y resentimiento. Krampus no, él no tiene heridas que lamer ni cuentas personales que ajustar. Su crueldad no nace del rencor, nace del orden que cree defender. Mientras Freddy improvisa, Krampus ejecuta un ritual. Con Jigsaw, la comparación es inevitable. Ambos se ven como maestros que enseñan lecciones a través del sufrimiento, pero incluso ahí, Krampus es más implacable. Jigsaw siempre deja una salida, un margen para demostrar mérito personal. Krampus no concede oportunidades a medias. Te redimes por completo o estás perdido. Quizá por eso resulta tan perturbador, ya que no es eternamente malvado. Tiene capacidad de perdonar, pero solamente cuando hay arrepentimiento genuino, cuando la fe se restaura desde el núcleo. Hablar de Krampus en la vida real parece absurdo, hasta que empiezas a mirar alrededor. No existen demonios que aparecen entre tormentas de nieve para castigar a quienes pierden la fe navideña, pero sí existen figuras que operan bajo una lógica inquietantemente parecida. Líderes, familiares, instituciones y hasta ideologías completas que usan la culpa, el miedo y la vigilancia para corregir comportamientos. Desde un punto de vista clínico, Krampus es imposible como entidad literal, pero como metáfora es peligrosamente real. Representa un patrón humano que sí existe. Personas rígidas, punitivas, obsesionadas con el control, incapaces de procesar emociones y convencidas de que tienen derecho a castigar a otros por sus fallas morales. Si lo pusiéramos en nuestra escala de psique oscura donde 1 es común y 10 es imposible, Krampus se llevaría un 8 de 10, no un 10, porque hay humanos que se le acercan, solo que sin su fuerza sobrenatural ni su consistencia milenaria. La historia tiene ejemplos, asesinos en serie con delirios mesiánicos que se creían agentes divinos como Richard Ramírez o Peter Sutcliffe, líderes de cultos que justificaron el abuso y la muerte bajo un código retorcido como Jim Jones o David Corset, o torturadores en regímenes autoritarios que racionalizaron la violencia extrema como una forma de educación. Un Krampus humano sería alguien con un perfil combinando rasgos sádicos obsesivos, delirio grandioso, disociación emocional severa y una capacidad inquietante para convertir la violencia en lección. No es común, pero tampoco imposible. Lo raro es esta mezcla exacta, alguien que castiga con paciencia ritual, que actúa como juez cósmico y que incluso ofrece perdón, pero solo bajo condiciones estrictas. Lo único completamente imposible es su constancia. Los humanos cambian, se contradicen, se quiebran, se arrepienten. Krampus no. Él es eterno, inmutable, firme en su papel de castigador, y esa inmutabilidad es irónicamente el rasgo más sobrenatural que tiene. Krampus siempre ha sido más que un simple monstruo navideño. En la cultura popular funciona como un recordatorio brutal de algo que preferimos ignorar. La Navidad no muere cuando aparece una criatura demoníaca, muere cuando dejamos de conectar con quienes amamos. Su presencia se vuelve más inquietante porque no castiga el mal puro, castiga la apatía, el cinismo, la pérdida de lo que alguna vez sostuvo una familia. La película del 2015 entiende esto perfectamente. No intenta patologizar el monstruo ni disfrazarlo de metáfora clínica. Krampus no es la encarnación de un trastorno mental, no es un reflejo de alguien enfermo, es una fuerza mitológica que opera bajo un código milenario, un juez implacable que no actúa por rabia, ni por caos, sino por disciplina. Y ese contraste es lo que lo vuelve tan perturbador. No está fuera de control, simplemente cumple su función. Lo más interesante es que mientras la figura de Krampus se mantiene inmutable, la verdadera inestabilidad recae en la familia Engel, atrapada entre un consumismo que asfixia y una desconexión emocional
que se ha normalizado con los años. La película no necesita decirlo directamente, pero lo sugiere en cada escena. La auténtica amenaza no es el demonio que se echa afuera, sino el vacío emocional que ellos mismos dejaron crecer. Krampus solo aparece para señalar el cadáver del espíritu familiar que ellos mismos abandonaron. En esa dinámica, el monstruo funciona casi como un espejo. Refleja la apatía de quienes dejaron de escucharse, de cuidarse, de creer. Y cuando la fe se rompe, la historia lo deja claro. Las consecuencias no siempre son sobrenaturales, pero sí profundas. La desesperanza contamina, el cinismo erosiona, y los secretos, como el trauma silencioso de Omi, terminan heredándose como espectros que se arrastran entre generaciones. La representación de Krampus en la cultura pop también rescata el propósito original del folclore: usar el miedo como una brújula moral. En las regiones donde se contaba su historia, servía para enseñar que los actos importan, que la bondad tiene peso, que la comunidad solo sobrevive si se mantiene unida. El filme actualiza esa lógica para una sociedad moderna, donde el enemigo ya no es la desobediencia infantil, sino la apatía adulta, un tipo de horror más sutil y más real. Al final, Krampus no es solo un monstruo envuelto en el folclore, es un recordatorio incómodo de lo que pasa cuando dejamos que la frustración, el resentimiento y la decepción acumulada nos apaguen por dentro. Es fácil verlo como un juez brutal que castiga sin piedad, pero la verdaderamente inquietante es reconocer por qué aparece. Krampus surge cuando la esperanza se desgasta, cuando la familia se quiebra, cuando la empatía se vuelve un lujo. No llega para destruirnos, llega para mostrarnos en qué momento dejamos de ser nosotros mismos. Narrativamente es brillante usar a Krampus para hablar del cinismo moderno, de cómo vaciamos nuestros rituales hasta convertirlos en actos automáticos llenos de compras, estrés y una sonrisa forzada para la foto. Pero este tipo de historias normalizan la idea del castigo extremo, como si mereciéramos caer en un abismo cada vez que nos desconectáramos o fallamos. En la vida real, nadie cambia a base de terror. El cambio real nace del acompañamiento, de la escucha, de reconstruir poco a poco lo que el dolor desordenó. Lo curioso es que incluso este monstruo, con todo lo que representa, ofrece una puerta a la redención. No es una misericordia gratuita, es una invitación a regresar a lo esencial. Si hay verdadero arrepentimiento, si la fe o lo que nos sostiene se reaviva, Krampus puede perdonar. Y eso dice algo importante: no estamos condenados por un mal momento, ni por una Navidad amarga, ni por un quiebre emocional. Estamos condenados solo si decidimos quedarnos ahí, atrapados en el cinismo que nos consume y nos convence de que nada vale la pena. Krampus también funciona como un espejo cultural. En cada sociedad, castigaría cosas diferentes. En un país colectivista sería la ruptura de la armonía del grupo. En una cultura individualista, sería la pérdida del propósito personal. No importa dónde se cuente su historia, siempre refleja el miedo más íntimo de la comunidad que lo invoca. En nuestro caso, pues muestra la desconexión emocional, el agotamiento espiritual y ese vacío que intentamos llenar con regalos que no arreglan nada. Y si te estoy completamente honesto, si alguna vez sientes que perdiste tu espíritu navideño o tu fe o tus ganas de levantarte, no necesitas temer que un monstruo venga por ti, pero sí deberías reconocer que el cinismo, la apatía y la desconexión tienen un costo real. No arrastran al inframundo de un jalón como una película, te van hundiendo despacio, casi sin ruido, hasta que un día te das cuenta de que ya no encuentres el camino de regreso. Krampus nos recuerda que creer no es un lujo, es una forma de mantenerse vivo. Ahora te toca a ti. ¿Tú qué piensas? ¿La pérdida de fe merece consecuencias tan extremas? ¿Has sentido tu propio Krampus interno? Ese juez cruel que te castiga cuando estás en tu peor momento. Cuéntame en los comentarios. Si este análisis te hizo ver al monstruo con otros ojos, regálame un like, suscríbete y ayúdame a llegar a esos 5000 suscriptores antes de que acabe el año. Si quieres ver un lado más humano, más cotidiano y sin tanto rollo psicológico, pásate a mi otro canal, soy Rox. Antes de que Krampus nos apague la luz, mejor nos vamos allá.